¿Qué tal? Buenas, mi nombre es Jean-Pierre y en esta clase vamos a hablar sobre las razones trigonométricas de un ángulo agudo. Vamos a empezar hablando de la definición. ¿Qué es una razón trigonométrica? Bueno, una razón trigonométrica es un cociente, o sea, la división de dos lados de un triángulo rectángulo. Tenemos a 6 razones trigonométricas. Tenemos al seno, al coseno, a la tangente, a la cotangente, a la secante y a la cosecante. Estas 6 razones trigonométricas son las principales. Hay más que pueden ser el verso, el coverso, la exsecante y la excosecante, pero estas son las más conocidas y las más utilizadas. Digamos que las demás razones trigonométricas ya casi ni se utilizan. A ver, vamos a hablar sobre el seno. El seno se define como ya dije, ¿no? Las razones trigonométricas son un cociente, o sea, la división de dos lados. ¿Y qué es el seno? Bueno, el seno es la división del cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿ya? Obviamente todo eso tiene que estar en un triángulo rectángulo. ¿Cuáles son las partes de un triángulo rectángulo? Son los catetos y son la hipotenusa. Si tomamos un ángulo, pues de ese ángulo podemos sacar las 6 razones trigonométricas, las que tenemos acá. Tenemos al seno, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno, que es cateto adyacente sobre hipotenusa, la tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, la cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto, la secante es hipotenusa sobre cateto adyacente, la cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Ahora vemos un ejemplo para entender mejor lo que es las razones trigonométricas. A ver, acá tenemos un triángulo rectángulo, ¿ya? Recto en B. Entonces tenemos el triángulo rectángulo ABC recto en B, donde sus lados, la longitud de los lados, por ejemplo de CB, la longitud es A. La longitud de AB es C. La longitud de AC es B. A ver, ¿cómo hallamos las 6 razones trigonométricas del ángulo A? Empezamos primero con el seno. ¿El seno cómo se define? Dijimos que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto? Pues es el A, es el que se opone al ángulo, o sea, A sobre la hipotenusa, que es el que se opone al ángulo de 90 grados, o sea, es B. Entonces concluimos que el seno de A es igual a sobre B, acá está. El coseno de A, ¿qué es? Adyacente sobre hipotenusa, por lo tanto C sobre B, C sobre B. El cateto adyacente es aquel que está al costado, se podría decir, que es consecutivo al ángulo que estamos hablando, ¿no? La tangente de A, ¿qué es? El cateto opuesto sobre el cateto adyacente, por lo tanto A sobre C. La cotangente es adyacente sobre opuesto, por lo tanto C sobre A. La secante es hipotenusa sobre adyacente, por lo tanto B sobre C. Y la cosecante es hipotenusa sobre opuesto, B sobre A. A ver, acá tenemos un ejemplo que, a ver, hay en ustedes estas 6 razones trigonométricas del ángulo A. Y tenemos un triángulo rectángulo que tiene como hipotenusa 17, un cateto 15 y el otro cateto no lo conocemos. Te pide hallar las 6 razones trigonométricas del ángulo A. A ver, lo pueden resolver ustedes. Bueno, la primera cosa que tendrían que hacer es hallar X para hallar todos los lados del triángulo y a partir de ahí recién hallar cada razón trigonométrica. Bueno, el X lo pueden hallar gracias a Pitágoras. Hallan X y después ya, bueno, pueden hallar lo que es las razones trigonométricas, todas las razones trigonométricas. Ahora, ¿cuál es la propiedad fundamental de las razones trigonométricas? A ver, la propiedad fundamental de las razones trigonométricas se basa en que todos los triángulos rectángulos con un mismo ángulo, o sea que tienen un ángulo agudo en común, todos son semejantes. O sea, imaginemos acá tenemos a 2 triángulos rectángulos. Tenemos un triángulo rectángulo que tiene como lados ACB y otro triángulo rectángulo que tiene como lados M, N y L. Ojo, el ángulo A es el mismo, tiene la misma abertura. ¿Qué cumple acá? Bueno, debemos de saber que, por ejemplo, si nosotros sacamos el seno de A en ambos rectángulos, tanto como en este rectángulo también, el seno va a ser la misma cantidad. O sea, si acá sacamos el seno de A, ¿cuál sería? A sobre B, ¿no? Y acá, ¿qué sería? M sobre L.
pues esas dos cantidades son iguales. O sea, ¿qué significa? Que A sobre B es igual a M sobre L. Eso es en el caso del seno, pero va a cumplir para todas las razones trigonométricas. O sea, si sacamos el coseno en este triángulo, va a ser el mismo que si sacamos el coseno en este triángulo. Ojo, no obligatoriamente el A va a ser igual a M. El A no va a ser obligatoriamente igual a M, ni el B a L, ni el C a N. Solo están en una proporción. ¿Entienden? Ahora, gracias a esto podemos hallar, por ejemplo, acá una relación, ¿no? Si por ejemplo tenemos en el A, imaginemos que sea 6, ¿ya? Y el C, imaginemos que sea 8. Acá en el M, imaginemos que sea 12. ¿Cuánto sería el N? A ver, repasemos. El A era 6, el C era 8, el M es 12. Por lo tanto, ¿cuánto es N? N ahí, en este caso va a ser 16, va a ser el doble, porque acá el A era 6, acá es 12, o sea el doble. Todos los lados van a estar en proporción de 1 a 2, o sea, cada lado de este triángulo va a ser el doble de los lados de estos triángulos. Ahora acá tenemos un cuadro, como que ya resumen de las razones trigonométricas de los ángulos que son exactos. Ojo, porque hay otros triángulos, por ejemplo el de 37 a 53, que se utilizan, por ejemplo, las razones 3, 4, 5, ¿no? Los lados 3, 4, 5 están en esa proporción. Pero ese triángulo no es exacto. O sea, son triángulos rectángulos, pero aproximados. En cambio, estos, el de 30, el de 45 y el de 60, sí son exactos. Son las razones trigonométricas exactas. Entonces, acá tenemos el ángulo en sexagesimales de 30 grados, en radianes es pi sextos. ¿Cuál es el seno de este ángulo de 30? Es un medio del coseno de raíz de 3 medios, la tangente 1 sobre raíz de 3, la cotangente de raíz de 3, la secante 2 sobre raíz de 3 y la cosecante 2. Acá ya tienen todas las razones trigonométricas resumidas ya de todos esos tres ángulos. Bueno, en la próxima clase vamos a avanzar ya sobre lo que es las propiedades de las razones trigonométricas y las aplicaciones de estas propiedades, ¿no? Bueno, gracias por su atención. Hasta luego.